Buenas noches a todos. Les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, en este espacio que hemos denominado Charlas de Dios en Familia. Hoy el pastor Javier Barco pues está en una reunión, no nos puede acompañar hoy. Entonces nos pidió el favor de que diéramos la clase hoy, así que hoy vamos a dar una clase que llama Cediendo Derechos. Este Cediendo Derechos es algo que es muy importante para nuestra vida, porque normalmente nosotros estamos enseñados a siempre como a estar, eh, ¿cómo se dice? Siempre, exigiendo siempre lo que nos pertenece y lo que creemos que tenemos derecho y nunca tratamos de pronto nunca cedemos el derecho a otras personas. Entonces, cediendo derechos, ¿qué significa ceder los derechos? Como dice ahí en la pantalla, dice, según el diccionario significa disminuirse, rendirse, renunciar o cesar la resistencia a un derecho. O sea que, según el diccionario, cuando uno cede derecho es renunciar a algo, es desistir, es hacerse a un lado. Es como cuando uno le va a dar el paso a una persona para que entre en una puerta y le da primero. Entonces uno se hace a un lado y le cede el derecho para que esta persona pueda entrar al lugar donde uno vaya normalmente a entrar. O cuando uno va en un autobús en Colombia, no sé, en Estados Unidos, pero normalmente en Colombia, hace muchos años cuando yo andaba en bus, uno veía una mujer en embarazo, eh, una señora, ¿qué está diciendo? Mayor. Una señora mayor o una persona con paquetes, uno le daba el asiento para que esta persona se sentara. Entonces, es un acto como de educación, es un acto que uno normalmente lo hace para eh, cederle el derecho a otra persona que esté más cómoda que uno, o sea, que uno se incomoda para que otra persona esté cómoda. Objetivos del qué? Del principio de Del ceder derecho. principio de ceder derecho. Es que no alcanzo a leer arriba. Dice, como seguidores de Cristo debemos de aprender a ceder nuestros derechos, dejando de querer, leamos, Como seguidores de Cristo, debemos aprender a ceder nuestros derechos, dejando de querer tener la razón continuamente. perdón. Siempre nosotros creemos tener la razón. Siempre nosotros, em, por lo regular, uno es muy dado a que la razón absoluta y la verdad la tienes uno. Cuando uno entra en controversia con otra persona, como que no, es que yo soy el que tengo la razón y por eso hay muchas disputas, hay muchos pleitos, hay muchas controversias entre la misma familia o entre parejas, porque es que uno no quiere darle la razón al otro, uno siempre está convencido de que uno es el que tiene la razón y punto. Y en este estudio que empezó Javier la semana pasada de dar, es un privilegio dar porque cuando uno da, uno se está despojando, se está desprendiendo de algo. Y dar la razón es precisamente eso, o sea, tratar uno de que, de empezar a pensar que de pronto uno puede estar equivocado, que no siempre uno tiene la razón. Y eso es algo que los seres humanos tenemos. Muchas veces creemos que nuestros puntos de vista, nuestra interpretación de los hechos y nuestros sentimientos son los correctos. Y más allá aún, creemos tener la completa verdad con respecto a alguna situación, cuando en realidad podemos estar equivocados. Hay que mirar muchas veces a ver si de pronto uno está equivocado. Es bueno escuchar. Dios nos dio a nosotros dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Por lo regular nosotros no sabemos escuchar. Nosotros por lo regular siempre hablamos y Somos dos bocas. usamos dos bocas y un solo oído, cuando nomás tenemos una boca para comunicarnos. Entonces,
el problema del ser humano es ese, o sea, nosotros, si nosotros escucháramos un poco más, analizáramos la interpretación que la otra persona pueda estar dando de un mismo punto, muchas veces los dos pueden tener la razón. Muchas veces damos un concepto de algo y pueda que los dos estemos bien, sino que una persona lo mira desde un punto de vista y la otra lo mira desde otro punto de vista y pueda que hasta tengamos razón. Ahora, ¿quién tiene razón? Pues el único que sabe y a quien tenemos que ir siempre a la fuente es Dios. Dios es, lo decía, creo que Javier la semana pasada, o en uno de los devocionales, que el único que tiene la razón o la verdad absoluta la tiene es Dios, no más, porque es el único que sabe exactamente cómo son las cosas. Seguimos. Proverbios 14:12 dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Muchas veces nosotros estamos equivocados y a veces por no tener ¿cómo se dice? Esa sabiduría, esa, esa precaución de poder escuchar a otra persona, nuestra terquedad nos lleva a veces hasta la tumba, porque somos a veces somos muy tercos en ese aspecto de no recibir consejo de nadie. Dice que el que recibe consejo, el que recibe consejo llega viejo. Entonces, uno debe de aprender exactamente eso, o sea, de mirar que de pronto uno tiene un lado o tiene varios momentos o situaciones en las que uno puede estar equivocado. Entonces, hay algo que nosotros hemos aprendido y es que nosotros debemos de tener personas cercanas a quienes nosotros podemos tener confianza de poder contarle nuestras cosas para que nos den un punto de vista. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si en Chile o en Venezuela o en Colombia, a veces aquí en Norteamérica, cuando uno está haciendo el examen de manejo, a uno le enseñan algo que es el lado ciego, que muchas veces utiliza uno cuando uno está manejando. Hay un lado que uno no ve. Cuando uno mira el retrovisor, los retrovisores, a veces coloca uno otro vidriecito, otro espejito pequeño para poder ver esa parte que uno no alcanza a ver, porque uno mira por el espejo y realmente uno no ve carro. ¿Qué tan cerca? No lo ve, no lo ve hacia atrás. Y uno lo mira aquí, tampoco lo ve. O sea, del lado no se ve ni en el espejo se ve, pero resulta que está un poquito más atrás y si uno se mete ahí se puede uno chocar. Entonces, por eso se llama el lado ciego. Y todas las personas tenemos lados ciegos, tenemos cosas, actuares que no están apropiados y que tenemos que tener en cuenta de que eso no es que de pronto nosotros adrede estemos actuando mal, sino que es un lado ciego, no nos damos cuenta que estamos equivocados, porque como no pedimos concepto, como no dejamos que nadie nos hable y como no escuchamos sugerencias, entonces esos lados ciegos que nosotros muchas veces tenemos, eh, si no tenemos a alguien que nos ayude, eso nos puede llevar a la tumba, lo dice el mismo Salomón en sus proverbios. Dice, hay cosas que nos hacen parecer que están correctas, pero al final de cuentas nos llevan a la tumba. ¿Por qué? Porque están escondidas, creemos que estamos en la verdad y resulta de que no hay verdad en eso. Buscar la lógica de Dios. En el caso de que tengamos o no la razón, existen ciertos momentos en los que debemos orar al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento necesario para actuar acertadamente. Y esto puede implicar que aún teniendo las razones correctas, debamos obrar de forma ilógica, según nuestro criterio, para así lograr el buen desenlace de los acontecimientos. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros muchas veces creemos estar actuando bien. Incluso hoy en día hay muchas mentiras que se han convertido en verdades.
Una mentira, después de que dura mucho tiempo, se convierte en una verdad, pero eso sigue siendo una mentira. Y es lo que el mundo hoy en día está viviendo. Muchas mentiras. Por ejemplo, el divorcio ya se volvió algo común y el divorcio está bien. Una mentira. No, es que lo mejor para los niños es que nos divorciemos, que nos separemos. Mentira. ¿Cómo va a ser mejor que los niños estén con padrastros o madrastras? O sea, eso es falta de querer ceder derechos en ciertas cosas, de tener que admitir de que estoy equivocado, de que yo tengo que cambiar muchas cosas, de que mi pareja también tiene que aceptar y tiene que admitir errores y que cada uno de los dos tiene que cambiar ciertos aspectos. Entonces, para no tener que cambiar y para no tener que tener ese proceso que a veces es dispendioso y no es fácil porque es humillarse uno, es bajar el orgullo, es bajar la cabeza, es pedir perdón, es decir, hombre, yo estoy equivocado. Mire que nosotros tenemos muchas veces enseñanzas o ¿cómo dice? Con parejas, consejerías con parejas y hemos llegado al punto donde nosotros le decimos, bueno, hagan un inventario, cada uno de los dos, miren en qué están equivocados ustedes, no su pareja, porque en un matrimonio casi siempre se mira es que si ella cambia, es que si él cambiara, es que si él hiciera esto o que ella hiciera esto, siempre es así. Nunca es que si yo cambiara, es que si yo dejara de hacer esto, o es que si yo hiciera esto, entonces el matrimonio podría elegir. Entonces, hemos llegado en consejerías al punto de decirle, bueno, cada uno haga su inventario, pero el suyo, y cuando se dé cuenta de los errores que ha cometido, pídale perdón a la otra persona y miren qué puede cambiar. Hasta ahí han llegado las consejerías. Hasta ahora no hemos podido seguir en más consejerías con nadie, porque nadie quiere admitir que está equivocado. Ahora, lo que nos dice aquí en este de buscar la lógica de Dios es que hoy en día es ilógico muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que las cosas de Dios para el mundo son locura. Locura. Y esa locura es que precisamente la gente quiere solamente ver lo lógico, lo que es aparentemente práctico, lo que es lo que nos gustaría, lo que se ve, lo más fácil. Pero cuando Dios nos dice, mire, es que la cosa es que usted tiene que bajar la cabeza y usted tiene que dejar de mentir o usted tiene que empezar a cambiar ciertas cosas que no están bien en su vida, entonces ahí no nos gusta. Pero es que todo mundo roba tiempo en el trabajo. Pero el Señor, ¿qué dice? Nosotros debemos de ser honrados, tenemos que ser honestos. Entonces, yo hago eso. Ay, pero usted tan bobo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo nomás va a estar los 15 minutos de descanso si nosotros nos estamos una hora? Venga, quédese, que eso todo el mundo lo hace. No, no es como todo el mundo lo hace. Es ilógico, pero sabe que la recompensa me la da Dios a mí. Entonces, son cosas que yo tengo que empezar a ver en la lógica de Dios y no en la lógica del ser humano. En la lógica del ser humano hay muchas cosas que están completamente erróneas, que están completamente mal, pero tenemos que empezar a hacer lo que parece ilógico para los hombres, pero que para Dios es lógico. En últimas, ¿a quién tenemos que agradar? ¿Al hombre o a Dios? Dios. Cuando Dios. nosotros somos cristianos y sabemos que hay que agradar a Dios, entonces no importa que eso que nosotros actuemos, así parezca locura, así parezca ilógico, lo vamos a hacer porque queremos agradar a Dios y no al hombre. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre, la lógica de Dios, no la lógica del hombre, porque la lógica del hombre por lo regular está equivocada. Jesús cedió sus derechos a las riquezas. Para que Cristo pudiera redimirnos del pecado, tuvo que dejar la gloria, la belleza y la majestad del cielo. En lugar de nacer en la riqueza, nació en la pobreza. El mejor ejemplo para todas las cosas es Jesucristo. Nosotros somos cristianos y tenemos un modelo a seguir. Nuestro modelo es Jesucristo. Cuando nosotros tengamos alguna duda de algo de que nosotros estemos haciendo o que de pronto cómo deberíamos de actuar en determinada cosa, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver nuestro modelo de vida, nuestro ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Pues Jesucristo. Jesucristo es la
persona que vino, Dios mismo como hombre, y vino y nos modeló un estilo de vida que nosotros debemos de imitar como cristianos. De hecho, la palabra cristiano en el griego quiere decir crístico chiquiticos. Es como una imitación chiquitica del Cristo grande. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros debemos de parecernos a eso. De hecho, cuando llamaron por primera vez cristianos a los cristianos, cuando el apóstol Pablo, en esa época se estaban, era como burlando de ellos. Ay, estos cristicos chiquiticos, mira, se parecen al Cristo grande. Ay, míralos cómo se ven. Pues eso es lo que nosotros debemos de hacer, imitar ¿a quién? A nuestro Salvador, a Cristo. Por eso somos cristianos, porque nos debemos de parecer a Cristo, a la fuente, al modelo. Entonces, ¿qué vemos en este episodio? Que Cristo se dio su derecho. Cristo estaba en el cielo, a él lo estaban adorando en el trono, él no tenía necesidad de venir a pasar necesidades aquí al mundo. Pero ¿sabe qué? Por amor a usted y a mí, vino a este mundo. Y así fue como él pudo redimirnos a nosotros. Dejó su gloria, dejó la belleza, la majestad del cielo. Y ¿sabe qué? Hubiera podido nacer como hijo de Herodes o como hijo del César. Pero ¿sabe qué? No nació como ninguno de ellos, sino que nació en un pesebre, humilde. Mucha gente dirá, ay, no, pero es que a mí me ha ido tan mal porque es que yo, mire que yo no soy de apellido y mi familia fue muy pobre y pasamos muchas necesidades y es que a mí me ha ido mal por eso. No, mire Jesucristo. Jesucristo vino y nació en un pesebre, pobre, una familia pobre. Él se despojó de todo. ¿Para qué? Para bendecirnos a nosotros. Entonces ya tenemos un ejemplo a seguir. Así como él se dio sus derechos, nosotros también tenemos que empezar a aprender de ese modelo que él nos dejó. Filipenses 2, del 6 al 9 dice: Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Sí? Okay. Listo, entonces mire que Jesucristo no solamente se despojó de su deidad, sino que vino y se humilló hasta lo más bajo que ser hombre. Él había creado al hombre, él no tenía por qué venir aquí, pero él no escatimó siendo Dios para despojarse de toda su deidad, de todo su poder, de todo lo que él tenía, para venir a humillarse a este mundo. Y no solamente a humillarse, a pasar necesidades como usted y como yo, sino que fue hasta la cruz por nosotros, que era peor. La cruz en esa época y hoy en día es lo peor, el peor castigo que ha habido. Es que el solo hecho de ir a la cruz es algo humillante, es algo frustrante. Imagínense que prácticamente en ropa interior, imagínense que a uno lo expongan en calzoncillos en la calle, ¿cómo se sentiría nomás uno? Y mire cómo lo humillaron, cómo lo trataron, cómo le hicieron de mal a él. Y él se arriesgó, él vino y se despojó de su trono, de su deidad, de todo lo que tenía para venir a humillarse. Pero ¿sabe por quién? Por el amor que nos tiene a nosotros. Para venir a redimirnos, para venir a darnos salvación. Era de la única manera. O sea que Dios nos muestra a nosotros, nos da un modelo a seguir, de que nosotros debemos de ser humildes, de ser personas que no nos llenemos de orgullo ni de arrogancia. Por lo regular nosotros somos muy orgullosos, somos muy arrogantes y nosotros siempre queremos como tener la razón en todo y queremos ser más que todo el mundo y queremos mostrar cosas. Y Dios no, Dios al contrario, Él vino y fue humilde en todo aspecto. Eso es una bendición muy grande. La recompensa de Jesús por al ceder sus derechos de riqueza.
Jesucristo regresó al cielo con mayores riquezas que antes, porque logró cumplir con el deseo de su Padre de salvar al hombre, regalándole a través de su muerte la vida eterna y perdonándole todos sus pecados para siempre. Mire que Jesucristo en la anterior vista hablamos de que él vino y se humilló como hombre y vino como siervo. Pero mire que él al obedecer, él hizo varias cosas. Cuando él obedece, él viene y paga por el pecado que nosotros habíamos tenido. La palabra de Dios y Dios ha puesto algo. Y acuérdense, el primer atributo que tiene Dios es la justicia. Él es justo. Y la justicia se tenía que cumplir, donde dice que toda alma que pecare, toda persona que peca, tiene que morir. Y esa muerte no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual, es estar separados de Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, morimos, nos separamos de Dios, estamos lejos de Dios. Entre más pequemos, pues más separados estamos. Por nuestras obras nunca nos íbamos a estar cerca de Dios porque de pronto nos arrepentíamos, pero al momentico otra vez volvíamos y pecábamos y pecábamos y pecábamos y siempre estamos pecando. La única manera que nosotros podíamos cumplir la justicia era muriendo verdaderamente y por eso vino Jesucristo a morir por nosotros. Él vino a pagar el precio del pecado que nosotros teníamos. Por eso cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hubo esa separación, hubo esa muerte, esa ruptura de una persona que no había pecado, por llevar el pecado nuestro a la cruz. Esa separación que hubo en la cruz fue el pago que Él hizo por el que ha creído en Él. Solamente los que han creído en Jesucristo como Dios y Salvador son los que tienen la oportunidad de haber pagado esa deuda. Se cumple la justicia. ¿Cuál es la justicia? De que había una sentencia y esa sentencia la pagó Jesucristo en la cruz. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino, se humilló a venir a hombre. No solamente se humilló como hombre, sino que fue hasta la cruz. Pagó por el sacrificio, nos regaló a nosotros la salvación y cumplió a cabalidad con la justicia que exigía el Padre por el pecado, que era la muerte. Entonces, es algo que Dios lo exalta a Él, porque Él no solamente vino a perdonarnos, sino también hizo lo que el Padre le había dicho. Y mire lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. O sea, Él viene como siervo, pero sube como con todo honor. Sobre Él se doblará toda rodilla porque Él fue obediente. ¿Qué quiere decir eso con nosotros? Si nosotros somos obedientes, si nosotros recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a tener una recompensa de parte de Dios. Dios nos va a exaltar. Dios nos va primeramente a tener cerca a Él, porque el pecado fue consumado, fue pagado, la deuda que había por Jesucristo. Nos va a dar ese honor de estar con Él por la eternidad. Lo hemos leído en los capítulos de Apocalipsis, que la nueva Jerusalén y todas estas cosas que van a venir hacia el futuro, nosotros vamos a estar ahí al lado del Señor. Es algo maravilloso que el Señor nos está dando, porque Él viene como siervo, pero sube como rey, rey de reyes, señor de señores, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. ¿Qué nos promete el Señor a nosotros? Lo mismo, seamos obedientes, dejemos tanta arrogancia, bajemos la cabeza, dejemos el orgullo a un lado, cedamos derechos, empecemos a hacer como Jesús, a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, para poder nosotros también tener esa bendición que Dios nos da a nosotros, de poder también tener la oportunidad de que Dios nos dé también a nosotros
ese puesto, esa posición que vamos a tener en el futuro también y que la tenemos desde aquí porque el hecho de hacer la voluntad de Dios siempre nos va a ayudar a dar un nombre, un prestigio, el hecho de ser una persona correcta, ser un hijo de Dios, eso nos da a nosotros una bendición muy grande. Jesús Se dio su derecho a ser servido. Él tiene la autoridad para imponer su voluntad a quien él quiera, pero eligió ceder sus derechos a sus discípulos y servirlos a ellos. Mire que nosotros por lo regular queremos que la gente nos sirva a nosotros en todo momento, que nosotros estamos llamados a que pues nosotros muchas veces, el peor error que ha tenido el hombre es que el hombre se ha creído Dios y cree, muchas veces nosotros nos creemos con muchos derechos y creemos que todo el mundo tiene que estar bajo el servicio de nosotros. Pero nosotros ir a servir a otras personas como que, eso como que lo dejamos a ciertas personas y no a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero Dios siendo autoridad, siendo Dios, siendo el mismo Dios que vino aquí a este mundo, vino a servir, vino a qué, como siervo a morir por nosotros. Y aparte de eso, le cedió el derecho a los discípulos y vamos a ver cómo lo hizo. En Juan 13, 4, 5 dice, Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. imagínense, ese es un ejemplo que hizo el Señor el mismo día que ya estaban en la última cena, que ya el Señor ya prácticamente ya iba a ser entregado, pero Él nos dejó ese último ejemplo de cómo debemos de servirnos nosotros los unos a los otros. Lavar los pies de una persona no es necesariamente quitarle los zapatos y lavárselos con agua. Esa es una forma, pero también lavarle los pies es de pronto hacer algo a favor de otra persona. Muchas veces nosotros no honramos a las personas, no honramos de pronto a los que nos sirven o a los padres o qué sé yo, a cualquier persona que necesite algo. Cuando uno hace algo a favor de otra persona sin necesidad de pedirlo y sin merecerlo, pues les estamos lavando los pies, estamos sirviendo. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos parecernos a Dios? Pues sirvamos, lavemos los pies de las personas. ¿Cómo? Pues mire, pregúntele a Dios cómo le podemos ayudar a una persona que esté en necesidad. ¿Cómo podemos lavarle los pies? Y yo creo ese acto de lavar los pies allí es como un simbolismo, ¿no? Porque anteriormente, en esa época, el que lavaba los pies era el esclavo más raso, más bajo que había, era La posición como más baja. la posición más baja que existía, porque recuerden que en ese tiempo no tenían los zapatos que hoy tenemos, ni las calles que hoy Los tenemos, carros. ni carros, ni nada. Entonces eran unos pies bastante sucios. Entonces era el esclavo más bajo, era el que lo hacía. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se bajó a ese nivel a lavar los pies de bien sucios, bien empolvados de sus discípulos. Entonces, ese simbolismo, lo que nos quiere dar a entender es eso, ¿no? De que nosotros debemos también tomar esa posición y ayudar a los demás, lavar lo que decía mi esposo ahorita, ¿no? Ayudar al que está en necesidad, no esperar que todo sea para nosotros, como la ley del embudo, todo lo grande para mí, lo pequeño para los demás, ¿no? Vamos a hacerlo a la inversa. Y mire que en el reino de Dios las cosas son al contrario. Nosotros, cuando nosotros buscamos ser más grandes en el mundo, queremos que la gente nos sirva a nosotros. Entonces yo estudio una carrera y trato de llegar a un puesto de importancia para que me sirvan a mí. Resulta que en el reino de los cielos es al contrario. El que quiera ser más grande, sea el que más sirva, sea la persona más baja. O sea, el mismo Jesucristo nos mostró eso. Eso es dar, eso es poder decirle, mire, yo quiero ser grande, ok, sirva, sea el más humilde. Así usted esté en una posición de importancia en la empresa donde usted trabaje, sírvale a las personas.
que el trabajo de uno sea más para servir, para bendecir a las personas, que de pronto para recibir un beneficio propio, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a lo contrario. Y los mismos discípulos, ellos estaban discutiendo a ver quién era el más grande, quién iba a ser el más grande. Y el Señor le dijo, ¿qué? ¿Quieren ser el más grande? Pues entonces sirvan. El mismo Pedro dijo, no, Señor, que no, ¿cómo se le ocurre que usted me va a lavar los pies? Porque Pedro sabía que si Dios, el mismo Jesucristo, le iba a lavar los pies a él, pues él también tenía que lavárselos a otros y él no lo quería hacer. Entonces, es una forma inversa o es diferente a como Dios ve las cosas. Nosotros tenemos que ceder el derecho a que nos sirvan y tener que empezar a servir. En la pareja, yo siempre quiero es que mi esposa me sirva a mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues hombre, yo también tengo que servir a mi esposa y así servirnos los dos y así demostramos amor, el amor de Cristo, el amor de Dios, para que no solamente ella lo sienta, sino que nos podamos bendecir el uno al otro. Jesús cedió sus derechos a las comodidades físicas. Las disciplinas personales practicadas por nuestro Señor para cumplir con un horario pesado de trabajo diario demuestran el hecho que quien desea una relación íntima con el Padre debe poder mantener su cuerpo bajo disciplina. Mire que una persona como Jesucristo, él siempre en las mañanas oraba. Era una persona disciplinada, era una persona que buscaba de la presencia de Dios en la mañana y cuando tenía una oportunidad él se alejaba y en la tarde y todo el tiempo estaba buscando la presencia de Dios. Eso se necesita de disciplina. Eso se necesita de ceder uno de pronto el derecho a acostarse uno, por decir algo ahora, y dejar uno 15, 20 minutos, una hora, media hora, lo que sea, el tiempo que sea, para dedicárselo a Dios. Es un momento que nosotros cedemos de pronto de nuestra comodidad, de nuestro confort, de pronto estar viendo algún programa, cualquier cosa para buscar la presencia de Dios. A pesar de que él trabajaba muy duro porque todo el día era caminando, era sanando enfermos, era dando mensajes, era bendiciendo a todo el mundo, pero él siempre sacaba ese tiempo de oración y nosotros debemos de aprender eso. Nosotros debemos de disciplinarnos siempre, buscar la manera de orar. De mi casa yo no puedo salir si yo no tengo mi tiempo con Dios, si yo no tengo mi oración, aparte del discipulado, de lo que uno escucha del devocional, yo también debo leer la palabra de Dios, leer una fracción, orar, pedirle al Señor dirección, poner en manos de Dios el día que vamos a tener por delante, el pedirle por las necesidades de las personas que nosotros sabemos que tienen necesidad. O sea, eso es una parte de disciplina. Ah, es que no me alcanza el día, pues levántese media hora más antes. Yo me levanto antes de las 5 de la mañana precisamente por eso, porque antes no me alcanzaba el tiempo para nada. Para yo poder estar tranquilo, relajado y tener un tiempo con el Señor, yo siempre me levanto temprano para poder hacer eso. Lo mismo en la tarde, si usted necesita un tiempo por la noche para el Señor, debemos también. Yo a veces cometo el error de que ya oro ya cuando estoy en la cama y te digo, ay Señor, a veces yo también soy así, porque no sacamos el tiempo que debemos de sacar, de ser disciplinados como el mismo Jesucristo lo fue. Jesús cedió sus derechos a tomar sus propias decisiones. Posiblemente el derecho más difícil de ceder sea el de tomar nuestras propias decisiones. Si no cedemos totalmente este derecho, volveremos a cometer el pecado original. Caeremos nuevamente en la autosuficiencia o independencia de Dios. Esto sí que es difícil, yo, porque nosotros, Dios nos dio libre albedrío y nosotros podemos tomar las decisiones que nosotros queramos. Nosotros, como dicen muchas veces vulgarmente, uno dice, yo hago lo que se me venga en gana y usted lo puede hacer. Pero ese ceder ese derecho es no hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que el mundo dice o como venían haciéndolo mis antepasados o mis familiares o como lo hace mi esposa o como lo hace mi jefe, como lo hace todo el mundo. Cuando yo tomo una decisión, yo tengo que ceder el derecho ¿a quién? A Jesús, al Señor, al Padre. ¿Quién es el único que sabe qué es lo correcto o no lo correcto? Dios, su palabra. Mire que de hecho por eso era que Jesucristo, cuando estaban en el Edén, Adán y Eva,
Él les dijo, de todo árbol pueden comer, pero no coman del árbol que está en el centro del huerto, el del conocimiento del bien y del mal, porque yo quiero suplir esa necesidad en ustedes. Cuando ustedes van a tomar una decisión, vengan a mí y díganme, Señor, ¿agarro este trabajo o no agarro? Señor, ¿viajo para esta parte o no viajo? Señor, ¿debo de casarme con esta persona o no debo casarme? Señor, ¿debo de comprar esto o no comprarlo? Señor, ¿debo de hacer todo? Eso es rendir la voluntad al Señor. Antes de tomar una decisión es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que usted me recomienda? Porque uno muchas veces uno cree que haciendo determinada cosa le va a ir bien. Por decir algo, uno puede escoger un trabajo, es que ese trabajo me van a pagar más y en ese trabajo de pronto yo voy a ganar un billete y mejor dicho, yo empiezo a hacer mis cuentas y empiezo a mirar todo eso. Y resulta de que el trabajo, sí, muy bueno, le pagan muy bien a uno, pero después resulta de que el trabajo le quita uno mucho tiempo y después perdió el hogar, perdió a sus hijos, perdió a todo el mundo por plata. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Dios no puede bendecir a uno en el lugar donde está, en la empresa donde está, en la pequeño trabajo donde está. No necesariamente buscar cosas que de pronto son muy llamativas o brillosas va a ser la solución. No, hay que pedirle a Dios dónde está la solución. Yo le digo a la gente que viene aquí a Canadá, que piden refugio y que muchas veces se entristecen cuando el refugio se lo niegan. Claro que todo el mundo quisiera vivir acá, pero cuando le niegan el refugio, le digo yo, hombre, ¿cuánta gente en Colombia, en mismo Venezuela? Hay gente que vive bien en Venezuela. Hay gente que no ha salido de Venezuela porque no ha querido y conozco de casos de personas y no necesariamente están trabajando con el gobierno. Entonces, no es el lugar, no es el puesto, no es lo que nos da la bendición, no son las cosas externas. El que nos da la bendición es Dios y el que debe de ayudarnos a tomar la decisión es Dios, no las circunstancias, no es mi mente, no es mis emociones, no es mis sentimientos. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Nosotros, en nuestro corazón, nosotros nos engañamos a nosotros mismos muchas veces y nosotros, en nuestros pensamientos, nosotros cometemos muchos errores. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tomar nuestras propias decisiones. Y mire que Él fue un ejemplo para eso. Mire lo que dice en Lucas 22:42. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso fue cuando el Señor estaba en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Él dice que sudaba sangre. En ese momento él estaba angustiado y decía, Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Él cedió su derecho. Él cedió a hacer lo que él quería para hacer la voluntad de Dios. Y a nosotros muchas veces nos gusta determinada cosa. Una muchacha que está soltera le puede gustar mucho un muchacho, dice, este es el hombre de mi vida, es el que yo quiero, Señor, el Señor le dice, no, ese no es. Y entonces dice, Señor, pero es que es lo que yo quiero, sí, es lo que usted quiere, pero no le conviene. Cuando esa muchacha le obedezca a Dios, pues Dios le va a dar uno que va a ser el que verdaderamente es, porque ese de pronto es muy guapo, muy pero no era la persona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer también, a ceder el derecho a Dios, a que sea Él el que tome nuestras decisiones y no seamos nosotros. ¿Qué diferencia entre derechos y responsabilidades? ¿Qué diferencia hay entre derechos ¿Qué? y referencia? Derecho es un beneficio legítimo que Dios ha concedido a un individuo. Un padre puede exigir que sus hijos lo honren porque la ley de Dios le otorga ese derecho. Todos tenemos derechos. Nosotros decimos, bueno, yo tengo derecho a ser honrado, yo tengo derecho a que mis hijos me honren o a que si yo trabajo, pues que me paguen. Son derechos que nosotros tenemos. Nosotros podemos exigir esos derechos. Ahora, vamos a ver qué es una responsabilidad. Responsabilidad es aquella obligación que Dios nos asigna para que se cumplan los derechos que Él ha concedido a otros. Los hijos tienen la responsabilidad de honrar a sus padres. Los jóvenes tienen la responsabilidad de honrar a los mayores
Y los esposos tienen la responsabilidad de amar a sus mujeres. Amén. ¿Sí, sí ven la diferencia entre responsabilidad y derecho? ¿Sí? Porque es que muchas veces nosotros nos confundimos con esos términos, responsabilidad y derecho. Es un derecho que Dios nos da, pero la responsabilidad es una obligación mía que yo tengo para honrar a esa persona que tiene el derecho de hacerlo. El obstáculo más grande que hay para ceder los derechos es el temor. El temor, dice, Uno de los obstáculos para no ceder nuestros derechos es el temor. El temor te obliga a creer que si rindes tus derechos estarás por debajo de los demás. mire, nosotros siempre creemos eso, o sea, como que desafortunadamente si le damos la razón a alguien, si cedemos el derecho, entonces vamos a perder, vamos a estar por debajo, vamos a estar pisoteados, vamos a estar de pronto en una posición en desventaja. Pero no, el Señor nos respalda a nosotros, nos da la oportunidad de que cuando nosotros cedemos derecho, obedeciéndolo a Él, haciendo la voluntad de Él, Él nos va a respaldar a nosotros, Él nos va a honrar, así como lo hizo con el mismo Jesucristo, que Él lo honró y lo puso sobre todo nombre. A nosotros también nos va a honrar en el momento en que nosotros hagamos la voluntad de Dios y no vamos a ser de pronto menos que nadie, sino que Dios nos va a ayudar a que Él mismo nos va a levantar a nosotros. Vamos a obtener la bendición de Dios. Ahora, ¿qué prefiere uno? ¿La bendición de Dios, la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? Y en esa disyuntiva nos ponemos muchas veces nosotros. ¿A quién agrado? ¿A Dios o a los hombres? Por lo regular nosotros agradamos siempre al hombre y no le ponemos cuidado a Dios. Es un error gravísimo que nosotros hacemos, porque al no ceder nuestro derecho ante las personas, sino que luchamos por nuestros derechos, protestamos por nuestros derechos, estamos en contra de tal cosa porque es un derecho legítimo. Entonces nosotros creemos que estamos en desventaja si no hacemos eso. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos va a dar verdaderamente lo que nosotros necesitamos en el momento y Él va a tomar la cartas en el asunto. Recuérdense que Jesucristo subió los estándares de todos los mandamientos, porque había un mandamiento que llamaba el del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Él dice, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Usted tiene derecho a rebotarse, a sacarle el diente porque la misma ley lo decía, pero no, dice el Señor, no pone la derecha. Pero ¿quién va a hacer eso? Si es que sería un retardado, un bobo al hacer eso, ¿no? Haga lo que Dios le va a dar la recompensa. Cuando nosotros cedemos el derecho y hacemos la voluntad de Dios, dejamos que las decisiones que Dios nos dice a nosotros, vamos a ganar mucho porque Dios nos va a respaldar en todas las cosas que nosotros hacemos. Eso es darle la oportunidad, primeramente a uno mismo que de pronto estamos equivocados. Segundo, darle la oportunidad que sea Dios el que tome las decisiones por mí. Y tercero es cederle el derecho a la persona, que cuando la persona me pegó aquí y yo le puse la otra, me hizo caminar una milla, yo lo voy a acompañar 2 millas, hágale tranquilo, no se preocupe. Que me quitó la capa, venga, llévese el conjuntico completo, llévese también el chalequito para que no le quede incompleto. Cuando nosotros hacemos eso, la persona va a ser impactada también por eso. Y créanme que una persona, cuando uno le paga bien por el mal que uno le hace, es cuando nosotros impactamos a las personas, es cuando Dios se agrada de nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, paguen bien, no paguen mal por mal, sino al mal páguenlo con el bien. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. En vez de estar exigiendo, vamos a dar el derecho, vamos a aprender a ceder en muchas cosas que tenemos que ceder. Por último, dice, ¿cuáles derechos? Y es una pregunta que cada uno debe hacerse hoy mismo, que nosotros tenemos que hacernos también. ¿Cuáles derechos tengo que ceder hoy para que Dios se glorifique en mi vida? ¿Cuáles derechos de nosotros tenemos que ceder para que Dios se glorifique, para que las personas puedan ver a Jesucristo en nuestra vida, para que puedan llamarnos cristianos verdaderamente, no solamente de nombre? Ah, es que yo soy cristiano. Sí,
¿De verdad tú eres cristiano? Entonces, cede este derecho. Ah, no, yo no cedo este derecho, pero soy cristiano. Entonces, ¿qué derecho tenemos que nosotros acabar o qué derechos tenemos que ceder para que Dios se glorifique, para que la gloria de Dios, la presencia de Dios se vea en mi vida, para que las personas puedan ver a Jesucristo en mí, para que las personas puedan verdaderamente decir, wow, ese sí es un verdadero cristiano, porque esta persona se comporta como Dios? ¿A qué derechos tengo que ceder yo en mi matrimonio con mi esposa? ¿A qué derechos tiene que ceder ella conmigo? ¿Qué derechos tengo que ceder de pronto en el trabajo? ¿Qué derechos tengo que ceder con los padres o con los hijos? ¿A qué derecho tengo que ceder yo en la vida que esté interfiriendo en que Dios se glorifique en la vida de nosotros? Es una pregunta que se las hago en este mismo instante. ¿Ustedes a qué derecho creen que debemos de renunciar? Les hago esta pequeña pregunta. Bueno, entonces vamos a terminar, a ver, en oración. Si alguien nos quiere orar, quiere orar, Carolita o Ok, ok, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado esta noche, Señor. Has hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias por la palabra que tú pusiste en el corazón de Oscar, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos has hablado, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que lo sigas usando a Oscar y Elena, Señor, en su ministerio que les has dado, Señor. Donde quiera, Señor, que vayan, Señor. Padre Santo, prepara esos corazones, bendito Dios, para que reciban esa palabra, bendito Dios, y podamos dar frutos, Señor. Padre, yo te doy gracias por los que se han podido conectar, Señor, y aún, Padre Santo, por los que no se han conectado, para que cuando oigan esta enseñanza, bendito Dios, Padre, sus mentes, sus corazones sean transformados, bendito Dios, Padre. Yo te doy gracias, bendito Dios, Padre, te oramos por Javier también, Señor, para que lo sigas usando, Señor, en esas charlas y donde quiera que lo lleves, Señor. Padre Santo, que donde quiera que él vaya, bendito Dios, Padre, tú prepares los corazones de esa gente, Señor, que oyen esta charla, Señor. Padre, para que se convierta, Señor, como dice tu palabra en 2 Crónicas 7:14, bendito Dios, Padre, de sus malos caminos, Padre Santo, y busquen tu rostro, bendito Dios. Yo te doy gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor, y te pido, bendito Dios, que sigas con nosotros, bendito Dios, Padre, que nos sigas hablando, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, bendito Dios. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.